Muy buenas tardes, molt bona tarda a tothom. Bienvenidos a las ponentes, el ponente y sobre todo al público, a socios, personas que nos siguen en estos actos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hoy vamos a celebrar el tercer acto sobre los diálogos coordinados por Teresa Freixas, titulado este ciclo El Estado de Derecho, Democracia y Regeneración Institucional. Nos acompañan la vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, Teresa Freixas, que es la coordinadora, como bien he dicho, catedrática de Derecho Constitucional y catedrática Jean Monnet ad personam, es vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores y presidenta de la organización internacional Citizens for Europe. También nos acompañan María Ángeles Pérez Samper, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, donde se doctoró en 1977 en Historia y obtuvo la cátedra de Historia Moderna en 1997. Es catedrática emérita de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona desde 2020 y también nos enorgullecemos de que forma parte de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana durante un tiempo. También tenemos con nosotros hoy a Cándido Méndez Rodríguez, es titulado en Ingeniería Técnica Química, filiado a la UGT de España y al PSOE desde 1970. Ha sido secretario general de la UGT entre 1994 y 2016 y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, ETUC, entre 2003 y 2007. Actualmente sigue siendo un activista en muchos elementos que con criterio participa y es un lujo teneros aquí a los tres, a las tres y bueno, nada más, doy la palabra a Teresa para que coordine este acto. Gracias. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, presidente de Sociedad Civil Catalana. Bueno, hoy tenemos una buena noticia y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado las sentencias españolas a partir de las cuales hay que impartir como mínimo el 25% de las enseñanzas en lengua española, con lo cual, digamos, es un gran éxito y podemos estar contentos porque, como yo digo siempre, es que no han ganado ni una ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De todas las que han interpuesto, ni una. Y esta teníamos un poco de rintintín, a ver si sí o si no, pues ha sido que no. Estoy realmente muy contenta de poder estar aquí con Cándido y con María Ángeles para hablar de estos temas que nos preocupan en estas fechas. Y hace tiempo que nos preocupan y cada vez nos preocupan más, porque es que no es que vayamos avanzando en sentido positivo, sino que parece que cuanta más preocupación tenemos unos, más pisan el acelerador otros, con lo cual, bueno, pues los tiempos no son muy buenos. Como en las otras ocasiones, vamos a plantear esto como un diálogo entre los tres, sobre todo entre los dos invitados, que como siempre son una persona que viene del resto de España y otra más enraizada aquí en Cataluña, porque así de esta manera pues compaginamos un poco también dos visiones que a lo mejor coinciden o a lo mejor no coinciden, porque esto, la verdad, nunca se sabe. Con lo que también podrían diferir siendo los dos del mismo sitio, todo hay que decirlo. Y yo voy a empezar por preguntarle a Cándido lo que he preguntado a todos los que, viniendo del resto de España, nos han acompañado en estos diálogos. De todos los problemas que tenemos, ¿cuáles son los que piensas tú en este momento que son los más acuciantes, los más problemáticos, aquellos que tendríamos que abordar con mayor intensidad y que necesitan una respuesta para salir de este marasmo en el que estamos metidos ya desde hace tanto tiempo? Bien, bueno, en primer lugar os quiero agradecer esta invitación. Estoy muy contento, muy orgulloso de estar aquí con vosotros y tener la oportunidad de efectivamente desarrollar esta conversación. Mira, Teresa, para mí hay uno
en el que, digamos, convergen todos, que es la desigualdad. No es un instituto de estudios sindicales quien dice que la desigualdad es un corrosivo contra la democracia, es la OCDE. Por lo tanto, digamos, es un factor o un hecho que genera consenso en el conjunto de las democracias liberales, etcétera, ¿no? Y por lo tanto ese es el principal problema. Y dentro de ese problema, evidentemente, convergen los salarios, la productividad, el conflicto territorial y pues otra serie de elementos, ¿no? que generan desigualdad. Ahora, cuando has comentado la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, me he acordado de una cosa, que es la siguiente. Bueno, primero es una reflexión que yo tengo, ¿no? Cuando se pretende cercenar el derecho al conocimiento del español, que hablan 600 millones de habitantes, no es que se esté contra los tribunales, que parece que reiteradamente están dando la razón. Se está contra Bad Bunny, contra Spotify, se está contra Rosalía. Es decir, entre los jóvenes, eso es un arcaísmo, digamos. La administración luchar contra Bad Bunny, contra Rosalía, contra Spotify, todo a la vez, como se dice en Jaén, chuminás que briegue. Y luego hay... En ese sentido hay otro elemento, porque son elementos de desigualdad. Hace, no sé, el 18 creo, 17, 18 yo estuve aquí en un acto porque había una serie de encuentros Andalucía-Cataluña y me invitaron a participar en uno de los encuentros. Entonces, una chica emigrante africana dijo que era un verdadero problema que la obligaran a saber exclusivamente catalán, más o menos esto es lo que dijo, y que no le enseñaran el castellano. Decía, porque yo y muchos de nosotros y muchas de nosotras queremos circular por España, porque tenemos familias en otras partes de España y nos están en cierta medida cercenando pues nuestro derecho a la movilidad, nuestro derecho a la integración en la sociedad española. Bueno, pues ese es un elemento de desigualdad, a mi juicio, pues también que es muy evidente. Por eso decía que para mí la desigualdad es que es como el resumen de todo lo que pasa en España y claro, el elemento añadido, pues evidentemente es la falta de consenso político, ¿no? Son los grandes problemas que hay en España. María Ángeles, ¿y esto cuándo crees tú que empieza? Todo este problema que tenemos ahora, estas desigualdades o esta lucha contra las instituciones, las inconstitucionalidades. ¿Cómo piensas tú que hemos llegado hasta ahí? Pues precisamente, como historiadora, es una buena pregunta para mí, porque muchas veces es tal cantidad de circunstancias, de casos, de problemas, de realmente, en fin, rompimientos de todo tipo a lo que es el sistema establecido, que es tantos y tan graves que se pierde un poco el conjunto. Entonces la prensa muchas veces, y eso es la noticia, ¿no?, lo último que pasa, pero claro, el historiador tiene la voluntad, diríamos, de ver el conjunto, de ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo un problema, porque los problemas tienen a veces raíces muy profundas. Y entonces, por desgracia, lo que nos preocupa hoy, desde mi punto de vista, viene de lejos. Hay muchas cuestiones, yo qué sé, el pacto del Tinell. Bueno, pues el pacto del Tinell era tratar de dejar a una parte de la política, diríamos, al margen. Y eso no es democrático, porque estas conversaciones son sobre todo sobre democracia y, en fin, Estado de Derecho. Luego, por otra parte, desde mi punto de vista, hay un momento que es clave, que es el año 2004.
por la tragedia de aquella, en fin, de aquel acto terrorista terrible, pero sobre todo por la forma en que se reaccionó o la forma en que se actuó ante este hecho y la trascendencia que tuvo y cómo se enfocó, diríamos, una salida a ese problema. Para mí, ese momento, el 11 de marzo de 2004, crea realmente, en fin, como una rotura, diríamos, dentro de lo que es la historia de la España constitucional, de la Constitución del 78. Entonces, luego vienen muchas cosas. Viene el negociar con ETA, que a mí me parece infame. Viene, porque una cosa, a ver, es que efectivamente hay que buscar soluciones a problemas, pero claro, no a base de ceder ante una circunstancia como aquella donde todavía, en fin, hay tantas cosas pendientes, ¿no? Y luego empiezan a venir muchas otras cosas, porque viene, pues yo qué sé, la ley de la memoria histórica, que a mí como historiadora, pues me duele mucho. Me duele mucho porque yo creo que cada persona tiene derecho a tener su propio recuerdo y su propia vivencia de cualquier acto y cualquier, en fin, gran acontecimiento histórico o pequeño acontecimiento histórico. Pero eso no es historia. Uno tiene su subjetiva, diríamos, apreciación, que es muy válida y muy respetable, pero que no se puede de ninguna manera convertir en una especie de referencia absoluta, imponérsela a otros, sobre todo cuando además la visión es muchas veces muy sectaria, incluso a veces falsa. Entonces realmente reivindico para los historiadores, con una cierta distancia y con una profesión, el hacer, diríamos, una historia lo más objetiva posible. Ya sé que historiadores los hay también de muchas formas y colores, pero en cualquier caso, diríamos, no puede darse por bueno, diríamos, una, no sé, una percepción completamente subjetiva. Pero luego vienen muchas más cosas. Viene el tema de Cataluña, viene el año 17, y luego viene el tema de la amnistía, por ejemplo. Es que son tantas cosas que ya no sé cuál destacar por encima de otras, porque, en fin, el indulto uno puede estar a favor o en contra, en fin, hay muchas maneras, diríamos, de posicionarse, pero la amnistía, desde mi punto de vista, no es constitucional. Eso, yo no soy jurista, y juristas los hay que piensan que sí, juristas que no, pero en mi opinión, yo no lo veo así. Pero luego, en lo que es hoy día el problema, yo querría destacar básicamente dos aspectos, brevemente. La Constitución define el sistema político del Reino de España como una monarquía parlamentaria. Los ataques que ha recibido la corona y los ataques que ha recibido precisamente las Cortes, el Parlamento, yo creo que son, bueno, enormes, porque en un tiempo dado parecía que la corona podía ser el eslabón débil que podía hacer saltar el sistema, porque claro, si uno entra en una cuestión como cambiar la jefatura de Estado, pues evidentemente eso hace saltar la Constitución. Y, en fin, todo lo que fue el final del reinado de Juan Carlos I, que, en fin, abdicó en el 2014, pero luego también muchas veces el trato que se ha dado al nuevo rey, a Felipe VI, empezando porque, en fin, yo como catalana constitucionalista nunca dejaré de darle, en fin, infinitas gracias por su famosa intervención el 3 de octubre, porque es uno de los momentos en que efectivamente la corona defendió el sistema democrático y defendió
la Constitución, porque la corona, su legitimidad viene de la Constitución, aparte ya de la tradición y aparte, de, en fin, de toda esa trayectoria histórica. Y entonces, en fin, todos sabemos la cantidad de veces que al rey se le ha manipulado, se le ha ninguneado, en fin, y es, desde mi punto de vista, un valor muy importante para esa regeneración, un valor muy importante para la unidad de España, para una concordia posible, cuando sea posible, que no sé, pero esperemos y deseemos que sea posible. Y luego el tema parlamentario. El tema parlamentario, cuando el jefe del Ejecutivo dice que va a gobernar sin el Parlamento, sin el Legislativo, eso es romper la democracia. Y, claro, gobernar a base de decretos leyes, gobernar, no sé, buscando la manera siempre de bloquear el Parlamento, las poquísimas leyes que se han podido aprobar. Y luego una cosa que tú el otro día en ese artículo magnífico, que una vez más te lo agradezco y te felicito, que era sobre los presupuestos generales. El tema de los presupuestos generales es gravísimo, porque eso está clarísimamente en la Constitución y porque es precisamente el negociar o sea, de que los, en fin, entonces súbditos, hoy día ciudadanos, participemos con una serie de recursos a cambio, claro, de unas leyes y de una mejora en fin, de la situación. Y si eso se rompe el sistema parlamentario. Y es que está clarísimamente en la Constitución. Hay que presentar los presupuestos. Que luego se aprueben, no se aprueben, qué pasa luego, qué hacemos o dejamos de hacer, a lo mejor no está tan claro. Pero que hay que presentar los presupuestos, a mí me parece una cosa, en fin, como persona actual, pero como historiadora, que es precisamente negar todo lo que es el sistema parlamentario. Y me pareció tu artículo magnífico, porque a veces se confunde todo y al final la gente no ve la importancia que tiene eso. Y a mí lo que me preocupa mucho no es que eso se haga, y no una vez, 2, 3 horas que sean, sino que nadie reaccione o nadie pueda reaccionar. O sea, pues no se presentan. ¿Y qué? Y entonces ni los responsables reaccionan, pero tampoco parece que se pueda hacer algo. O sea, supongo que desde el punto de vista jurídico debe ser muy difícil. Alguien lo habría hecho, digo yo. Pero bueno, no sé. El caso es que a mí me alarma mucho que, en fin, ir en contra de la Constitución de una manera tan clara, y además que es gravísimo, porque está... O sea, la Constitución es precisamente una manera de construir una democracia que consiste en un equilibrio entre poderes. Bueno, volvemos otra vez a los 3 poderes. Y entonces, ¿qué pasa? El Ejecutivo tiene su papel, el Legislativo tiene su papel, el jurídico, vamos, sí, pues tiene su papel, que por cierto también menudos ataques que han recibido por todas las vías legales e ilegales. O sea, que realmente manifiesto mi admiración por todos los magistrados y jueces que contra toda presión y acoso y, en fin, maltrato, han mantenido, en fin, su posición y han cumplido con su deber, porque eso es esencial también. Deberes y derechos, porque aquí se habla mucho de derechos y de deberes menos. Bueno, que me alargo mucho. Los que hemos sido profesores siempre nos alargamos mucho. En otros debates hay una cosa que nos preocupaba y que es el hecho de que, en fin, parece que, troncando un poco con lo que ha dicho María Ángeles, ¿no? Que no hay una reacción frente a lo que está sucediendo. Nos hemos reconocido ingenuos, porque la verdad
pues no parece que pudiéramos prever que nos esté pasando lo que nos está pasando. Tú que has estado aquí en Cataluña desde hace mucho tiempo y has tenido tu vinculación, y también en el extranjero, ¿tú podías imaginar, tenías elementos que te permitieran deducir que podríamos llegar al punto en el que hemos llegado con, digamos, una sociedad semi-amordazada o al menos aletargada, a la que le cuesta reaccionar, pronunciarse, y con un sistema político que parece que no tenga salida a la situación actual? ¿Lo imaginabas que esto pudiera pasar? Bueno, yo tengo muchísima imaginación, pero mi imaginación nunca llegó a este límite, ¿eh? Porque creí que había límites políticos y límites morales en la actuación de los dirigentes políticos. Y esa es una, en fin, para mí, eso es una ruptura, no voy a decir una ruptura epistemológica, porque inmediatamente me puede corregir María Ángeles. Ofensiva. Pero efectivamente yo creo que estamos viviendo una situación inédita. Yo nunca pensé que lo que a mi juicio son dos pilares del sistema democrático y parlamentario español, como son los dos grandes partidos, en uno de ellos, en el que milito hace 56 años, podía ocurrir lo que está ocurriendo. Que creo que es uno de los elementos fundamentales del problema que nos aqueja, ¿no? Teresa, nosotros tenemos amigos comunes que dicen y evocan un dirigente fundamental de nuestra organización, como era Ramón Rubial. Ramón Rubial decía primero España, después el partido, ¿no? Yo no coincido exactamente con esa observación, por lo siguiente, porque la única manera que tienes para actuar y preservar a España es a través del sistema de partidos políticos. Si te falta el instrumento, puedes tener mucha voluntad, pero muy poca eficacia. Por lo tanto, para mí, el primero es España y el partido político, digamos, campean al mismo nivel, porque si no te falta el instrumento y no puedes actuar, ¿no? Y ahí es donde yo veo la quiebra. Yo fui de los que apoyé a Pedro Sánchez. Es notorio, no sé si es notorio, pero bueno, puede ser notorio porque incluso él en el libro de la Resistencia me dedica una página. Yo lo apoyé. Y lo apoyé entre otras razones porque creía que los viejos efectos de mi partido, pues él los iba a resolver. Y lo que he visto es que los viejos efectos los ha multiplicado por 100. Y ahí es donde yo veo el problema fundamental. Esa quiebra en el sistema de partidos políticos. ¿Dónde está, digamos, a mi juicio, el gran cambio? Yo el gran cambio lo veo después de las elecciones de julio del 23. Para mí el gran cambio se simboliza en una expresión. Somos más. ¿Somos qué? Somos más. En la expresión somos más, Pedro Sánchez cuando sale con su esposa, con Cerdán, creo que salió también Cerdán, aunque ya, como hacía Lenin con Trotsky, Que han borrado la foto. Creo que lo borraron, no lo han borrado de la foto, del vídeo y tal. Entonces él sale y dice, somos más. Cuando dice somos más, está provocando un cambio radical en el Partido Socialista, pero radical, porque está convirtiendo un partido de vocación mayoritaria en un partido que renuncia a la vocación mayoritaria y pretende convertirse en el articulador de un grupo que abarca desde la extrema derecha, como Junts, hasta la extrema izquierda. Con el partido... Bueno, yo tengo que hacerme una rectificación a mí mismo. Jamás he considerado, de extrema derecha sí, pero de extrema izquierda jamás he considerado a los partidos nacionalistas. Yo soy de los que utilizo la vieja terminología de reaccionarios o progresistas, ¿no? Para mí esos son partidos reaccionarios, ¿no? Entonces, claro, se produce un cambio brutal y a su vez se produce un cambio por el cual la igualdad se sustituye por un proyecto feminista populista.
pero un proyecto feminista asentado sobre la ruptura del movimiento feminista. El movimiento feminista es tan viejo como el movimiento obrero, tan viejo. Pues yo solo me he preocupado en analizarlo, y había unos debates en los congresos de la socialdemocracia europea pues muy interesantes, que había feministas que se decían, somos primero socialdemócratas y luego somos feministas, porque primero, digamos, proponían la clase y en segundo lugar el género. Y había otras feministas que decían, somos primero feministas y luego socialdemócratas, porque proponían primero el género y, digo, estoy simplificando, y posteriormente la clase. Lo que ocurre ahora, yo creo que ese feminismo tiene poco que ver, ¿no? Nada. Y entonces el partido, a su vez, ¿qué está padeciendo? Entre otras cosas, ¿no? Se está alejando de los jóvenes, porque resulta que los jóvenes, en la última encuesta que yo he tenido oportunidad de leer, sí que valoran altamente la igualdad. La igualdad la consideran como un valor fundamental. Es decir, el avanzar en la igualdad entre hombres, mujeres, avanzar en la igualdad entre los seres humanos es fundamental. Casi un 70% están de acuerdo. La falla se produce en relación con el feminismo. El feminismo entre los jóvenes es valorado en más de 20 puntos menos, porque mientras que la igualdad la consideran un valor, el feminismo lo consideran un artefacto ideológico al servicio de algunos partidos. Por lo tanto, este cambio incluso ha generado una quiebra muy seria, a mi modesto entender, en la lucha por la igualdad en la dimensión feminista de carácter histórico. Por lo tanto, es verdad, a mí me ha pillado un poco con la guardia baja, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces él llegó a la conclusión, efectivamente, que los hombres también hacen la historia, muchas veces para mal. No son las masas, como se decía en el viejo, en el viejo adagio marxista, ¿no? Pero bueno, yo a su vez, pues quizás mi visión, quizás bebe de algo que leí en la gran recesión económica. Yo estuve por allí en una asamblea en Granada, por Andalucía, que a mí me gusta mucho andar, y salí por la mañana temprano a andar, en plena recesión económica, lo más brutal, ¿eh? Cuando yo me enteré que aparte de mi prima Patro, que vive en la Roca del Valle, hay otra cosa que se llama prima de riesgo, ¿eh? Y entonces yo miraba todos los días 300, tal, y supe traducir lo que es un número frío a la tragedia que vivía, que ese número tenía muchos rostros que padecían, ¿no? Entonces, estuve andando por allí, por encima del Campo del Príncipe, etcétera, como hacia la Alhambra, ¿no? Y había una pared blanca, allí en aquellas cuestas de Pedraz. Allí le dicen la cuesta a los chinos, no tienen nada que ver con el Partido Comunista Chino. Es que chino, ¿sabes?, en Andalucía es sinónimo de tierra rodada, de río, ¿no? Y entonces leo una pintada que decía, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Por lo tanto, yo soy optimista, no me quiero permitir el lujo de ser pesimista. En este momento hay algunos compañeros que yo tengo que son pesimistas en tiempos peores. Bueno, pues que les aproveche. Yo prefiero ser optimista en tiempos peores. Bueno, y luego es que quiero hacer un comentario en relación con lo que ha dicho María Ángel, que es lo de la memoria histórica. Simplemente para aportar mi visión. No la visión de un historiador, sino, digamos, uno de los contenidos de la memoria histórica, que es lo de las cunetas, lo de las fosas comunes, que es uno de los contenidos, que por cierto ya se inició incluso en la época de UCD, ¿eh? Ese trabajo se inició en la época de UCD, se hubo en la época de Felipe González, luego adquirió una forma en apariencia más coherente con la ley de memoria histórica de Zapatero y posteriormente la ley de memoria democrática, que será en la que me detendré, pero primero para compartir con vosotros mi experiencia. Yo soy hijo de un condenado a muerte por el franquismo. Yo soy hijo de un extremeño que enviaron con otros 120 extremeños a un campo de concentración en Formentera, que era un campo de exterminio, que se llama As Sabinas. Si tenéis curiosidad podéis conocerlo porque hay documentales, etc. La mitad de los extremeños murieron de hambre. La mitad. El índice de mortandad, por hambre, pues bueno,
Por tanto, yo sentimentalmente, personalmente, estoy, digamos, en esa dimensión, no de historiador, sino de la vida de una política. A mí, en ese sentido, también me reforzó mi sentimiento una experiencia que tuve en un pueblo de Zaragoza. Llegué a aquel pueblo de Zaragoza porque me invitó la Asociación de Memoria Histórica de aquel pueblo, y resulta que era una chica la que lo llevaba, era de la UGT, y dije, oye, Cándido, ¿quieres venir como secretario de la UGT? Y yo fui. Bueno, pues lo que me encontré que habían exhumado los cuerpos de 8 militantes de la UGT que en agosto del 36 habían asesinado los fascistas, en agosto del 36. Porque dentro de la historia universal de la infamia, por ejemplo, los argentinos copiaron el secuestro de los niños de Franco. Y Franco copió de la Primera Guerra Mundial y de los alemanes exterminar, cuando los alemanes pasaron por Bélgica, mataban hasta los curas. Franco también aprendió aquello, de exterminar la retaguardia. Entonces yo estuve allí, en aquel acto en el que lo que se iba a hacer era los humildes restos que quedaban de aquellas personas que estaban en unas cajas de cartón, pues se iban a inhumar en el cementerio del pueblo. Se sacaron de la cuneta, allí en unos nichos que estaban en posición vertical. Entonces vino un señor y perdona que me extienda porque me parece que tiene interés, un poco para aproximarse a esta situación, ¿no? Había venido un señor, un octogenario en Francia, de los Vesilars, ¿no? Aquel señor hizo su intervención sentimental, tal. Y hubo una familia que le encargaron, porque lo que hacían era, tenían una pequeña intervención y cogían la cajita, y cada cajita la metían de uno de los nichos. Una chica de 20 años, tendría. Cuando va a coger la caja, antes de cogerla, levanta un pico de la tapa y dice, ni olvido ni perdono. Una chica de 20 años. Porque ha habido una generación, digamos, en dique seco, si se me permite la expresión, no sentimentalmente en dique seco, pero todavía con el temor de la guerra, las represalias, y sin embargo hay otra generación que exige reparación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que la ley de memoria democrática última haya hecho algo siniestro, que es que por los 5 votos de Bildu se ha legitimado en plena democracia la actuación de la última cepa asesina derivada del franquismo, que se llama ETA. Eso es una cosa distinta. Lo que quiero decir es que yo al menos imploro que haya matices a la hora de hablar de estos temas. Imploro que haya matices, porque hay muchos elementos de carácter sentimental. Yo he estado en una fosa común, la fosa común, en Jaén hay una fosa común con 2000 y pico muertos. Y mi padre fue el primero que adecentó aquella fosa. Aquella fosa estaba allí de cualquier manera. Y yo he estado en un acto después y ha venido una señora, que probablemente ya habrá muerto, que era bastante mayor que yo, y era hija de un militar republicano de Granada. Y entonces me contó, los compañeros de mi padre fueron tan cobardes que no se atrevieron a matarlo en Granada, porque mi padre era bien considerado, lo trajeron a Jaén y lo mataron aquí. Lo mataron los de aquí. Pero la señora, ¿qué me dijo? Yo lo que quiero es recuperar los restos de mi padre. Simplemente lo que quería era hacer ese comentario, si me lo permitía. Claro, bueno, me lo permitido, sí, claro, evidentemente. No, además es que quería también decir algo a propósito de esto. Sí, para hacer la transición y para No, era porque tiene mucho que ver con este tema. Brevemente, todos tenemos nuestras vivencias y porque yo soy historiadora no quiere decir que no tenga también mis vivencias, porque uno de mis tíos fue simplemente asesinado, en fin, en una cuneta, porque otro estuvo condenado a muerte y se salvó en el último momento, porque otro tuvo que coger un barco y marcharse a Venezuela en el último momento, porque había colaborado en cosas de cine. Y luego, porque mi padre, que era
un chico joven y estuvo en el ejército republicano, pues acabó en Argelés. Y escapó de Argelés porque prefirió volver a su patria, a su país, a su familia, al riesgo de lo que pudiera ser. Era un soldado más, bueno, no era nada, pero quiero decir, y volvió y estuvo un tiempo en campos de concentración aquí, hasta que, pues en fin, al final las cosas se arreglaron, ¿no? Lo digo porque no tiene nada que ver el que yo hable de un enfoque histórico con el hecho de que todos tenemos en el corazón cosas. A mí, afortunadamente, mi familia lo que me enseñó es que, en fin, que aprendiéramos a convivir, que eso no podía repetirse nunca más. Y en todo caso, sí, en mi familia, por otras tradiciones, pues sí, hay que perdonar, hay que perdonar. Aunque perdonar no quiere decir simplemente dejar, no sé cómo decir, atrás las cosas sin más ni más, porque la justicia es como si dijéramos la semilla de la paz. Sin justicia no hay paz. Por tanto, quiero decir que yo comprendo muy bien lo que usted explica, porque, en fin, lo comparto. Igualmente. Sí, bueno, es que nadie puede negar la ética que hay detrás de que todo el mundo tiene derecho a que sus antepasados pues reposen con dignidad. Eso por supuesto. Esto es el principio básico, sean de donde sean, ¿no? Porque historias de este estilo, evidentemente, las tenemos todos. Nos ha pasado a veces por un lado, a veces por otro, o a veces, como es mi caso, por los dos. Con lo cual, todavía es más compleja la cosa. Pero el problema que yo les veo a este tipo de leyes es cuando, digamos, olvidan esa perspectiva individual que tiene cada persona para afrontar este tipo de situaciones y te quieren, de alguna manera, marcar una verdad delimitada, marcar un relato concreto. Porque de relatos cada uno tenemos el nuestro, evidentemente, y estos relatos pues son muy duros. Es que precisamente por eso fue tan dura la guerra civil. Fue precisamente por eso, porque no es aquello de que digas es que estás luchando contra, yo que sé, alguien que te ha invadido y que no conoces y que no tienes. Es que a lo mejor resulta que estás luchando contra tu vecino. Yo no lo he podido vivir en esta guerra, pero sí que lo he visto en otros países. Y cuando ves que los agujeros de bala que hay en la casa de enfrente solamente han podido ser disparados desde la ventana del vecino, pues evidentemente piensas, esto es un problema realmente muy grave. Y sí, pues de alguna manera, este es uno de los problemas que no hemos cerrado aquí en este país todavía. Y me parece que no lo cerraremos si no dejamos de pensar en que existe una única verdad sobre estas cosas, sino que hay que, de alguna manera, ver qué es lo que ha pasado en todas partes. Tampoco es lo mismo lo que podía pasar en Cataluña que lo que estaba pasando en Andalucía. En Cataluña hubo una guerra civil dentro de la guerra civil, cosa que no pasó en otros contextos en España, ¿no? Y eso pues lo complicó todavía muchísimo más, ¿no? Pero yo agradezco que hayáis sacado este tema porque no lo habíamos tratado nunca, ¿eh? Si me permite, quería comentar una cosa. Mira, yo estoy muy de acuerdo con, ahora no recuerdo el nombre del historiador, pero esa frase que dice: los exilados españoles llegaron a la conclusión que era un error sobrevalorar a la República por el mero hecho de que sus enemigos eran mucho peores. Creo que esa frase yo pues, la aplico en el día. El problema que tenemos ahora en jóvenes dirigentes políticos de izquierda que yo conozco, y a algunos le he oído decir, digo, respecto a la guerra y tal, yo he oído a uno decir que es muchísimo mejor que yo, tiene 40 años o menos, pasa que ya es diputado, decir, ya no volveremos a perder otra guerra civil. Y yo le digo, ¿pero tú has perdido alguna guerra civil? La guerra civil la combatió y la perdió mi padre.
Y mi padre no tenía ningún interés en volver a tener otra guerra civil. Y lo que valoraba altamente era la convivencia democrática. Es lo que yo aprendí. Ese es un problema que tenemos en la clase política. Lo que no sé, claro, yo solo conozco la parte que me corresponde. No sé si en el escenario opuesto, en el escenario del adversario político que no es enemigo, hay una vivencia parecida. Y eso es lo que tenemos que combatir. Ese mal de fondo que además afecta, donde yo conozco, a la élite política, es decir, ese discurso que llega a frivolizar en el sentido, bueno, vamos a hacer la Constitución, lo ha comentado María Ángeles también de manera indirecta, a través del artículo 92, creo que es de la Constitución, ese referéndum no vinculante, diciendo, ¿usted qué quiere, monarquía o república? Ah, y si sale república, pues el monarca ya, aunque no es vinculante, está en la obligación moral y tal. Y claro, yo soy de la generación donde el debate monarquía-república no existía dictadura, democracia. Eso es. Dictadura, democracia. Pues yo creo que de alguna manera, no sé por qué, ha vuelto a reproducirse algo que ya se saldó después de un debate, una reflexión en el ámbito de la izquierda, que era esa disyuntiva. Yo hace 2 o 3 años me invitaron el día de la República a una comida y me invitaron a intervenir. Y entonces le dije, yo soy republicano, cualquier persona racional es republicana. No hay nadie que tiene un designio divino por el cual va a ser más que nadie, eso es evidente. Pero ante todo soy demócrata. Ante todo soy demócrata. Y para mí lo fundamental es la calidad democrática del sistema. Porque una monarquía constitucional, bueno, probablemente monarquías constitucionales no hay ninguna que sea una dictadura. Repúblicas hay unas pocas. Si te pones a analizar, hay unas pocas repúblicas totalitarias, ¿no? Sin embargo, entras en una pendiente muy progresiva. Yo de broma les decía, oye, por lo menos 2 cosas, ¿eh? No penséis que una república es más barata. Pues yo he estado en el Quirinal con el presidente de la República, que era comunista, que era, no recuerdo cómo se llama, y tenía un boato terrible que yo no vi nunca en la Casa Real Española. Y dije, y además la república no nos va a resolver el problema del paro, ¿eh? No nos lo va a resolver. Bien, estoy un poco, digamos, poniendo vocales menores, ¿no? Pero lo que quiero decir que, desgraciadamente, cosas que creemos que están superadas en el debate público, no lo están. Y han sido recuperadas por generaciones más jóvenes de la política. Hablo de la política, ¿eh? Ojo, no estoy hablando de los jóvenes están, yo creo que mayoritariamente, acomodadamente, de manera mayoritaria en otro tema. Pero dentro de la política se están recuperando esta serie de elementos que yo creo que sí que tenemos que combatir con mucha firmeza. Bueno, va muy vinculado al fenómeno populista, todo eso. Claro. Porque, claro, digamos, con el desconocimiento que existe sobre lo que son pues, las instituciones democráticas, su funcionamiento, etcétera, es muy fácil hacer calar este tipo de cuestiones. ¿Y no creéis, María Ángeles, que ahí la educación tiene su responsabilidad? ¿Cómo estamos educando a nuestra gente para que hoy en día pues, pueda pasar esto, ¿no? Que los jóvenes, algunos se iluminen, por decirlo de alguna manera, ¿no? y digan unas cosas como increíbles, porque los oyes y los lees y dices, pero ¿qué está diciendo, no? Y que en cambio, por otra parte, pues parece como si la gran mayoría se desentiendan de todo y que no le den importancia a todo lo que sería una educación mejor, que los posicionara también mejor ante el futuro, el mundo del trabajo, este mundo globalizado, etcétera, ¿no? Ahí podemos mezclar muchas cosas, desde el tema de la lengua, porque, claro, los preparamos para que puedan trabajar en el mundo, por una parte. Luego, por otra parte, les preparamos para que puedan entender que si van a otro lugar las cosas se pueden entender de una manera diferente y no pasa nada.
y con todas las nuevas tecnologías. Ayer estuve en un debate sobre eso que mal llaman inteligencia artificial. Yo digo que mal llaman porque para mí inteligencia tiene poco eso, pero digamos es un instrumento que está ahí, que utilizamos y que tenemos que saber controlar y manejar, ¿no? Entonces, claro, se pueden tomar cualquier respuesta que les dé un programilla de lo que sea como la verdad revelada y creérselo y a partir de ahí difundirlo, etcétera, etcétera, porque además eso mola mucho. Mira cuántos links he recibido, ¿no? Cuántos OKs he recibido sobre esto. Entonces, ¿qué está pasando con esta juventud? Tú que hasta ahora no tienes los alumnos, pero has hecho muchos años alumnos y has visto un poco cómo ha evolucionado todo esto. Y tú también, luego también... Bueno, eso ha pasado muchas veces en la historia, ¿eh? Que cuando va cambiando pues, las generaciones, pues hay toda esta especie, diríamos, de incomprensiones, o en fin. Lo que pasa es que actualmente, como es tan rápido el cambio, esto hace que sea mucho más llamativo, ¿eh? Porque antes también habían cambios, pero era algo como, en fin, un poco más calmado, diríamos. La gente joven, yo creo que el tema no es solo la educación, es más que la educación, porque son las familias, son luego escuelas, institutos, universidades, etcétera, y luego es la sociedad entera, es los medios de comunicación que hoy día amplifican hasta extremos increíbles un problema que a lo mejor ha existido casi siempre o en realidad no es nuevo, pero que claro, al hacerse, diríamos, tan magnificado por esos medios de comunicación, pues tiene hoy día una gravedad que antes no tenía. Pero yo insisto, no es solo, porque hoy día también hay mucha tendencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que no funciona la enseñanza. Bueno, hay muchos problemas, desde luego, pero yo creo que tenemos que responsabilizarnos todos. La gente joven, yo creo que les hemos vendido un producto inexistente. No hace mucho, ya que usted también veía cosas apuntadas por las paredes, había una de esas cosas que estaba allí cerca de lo que había sido mi facultad, allí por la calle Scuillers, que decía el futuro ya no es lo que era. Y efectivamente, el futuro ya no es lo que era. Se les ha prometido, yo que sé qué, se les ha prometido que, bueno, que uno iba, pues sí, primero a la escuela y luego al instituto y luego a la universidad, pero era para divertirse, para ser felices, para pasarlo muy bien. Hombre, no, esforzarse no, porque eso traumatiza mucho, eso estresa mucho, pero bueno, a mí a veces me decían los alumnos, es que, claro, ¿por qué más da que en lugar de presentar el trabajo el día tal, lo presente el día cual? Yo digo, mire, pues porque tiene usted que aprender, porque para cuando haga usted la declaración de Hacienda no es lo mismo el día que a usted se le antoja que no el día que es el fijado. Y entonces, yo los echo muchísimo en falta. Si hay algo maravilloso en mi vida, bueno, yo soy soltera, no tengo hijos, pero si hay algo maravilloso en mi vida es todo ese privilegio de haber tratado con gente joven. Di clases durante 42 años, o sea que imagínense. Porque efectivamente les debemos todo y realmente lo que ellos dan mucho. Aparentemente no se preocupan, pero en el fondo se preocupan. Lo que pasa que tienen una vivencia distinta y que, por ejemplo, es verdad que esta situación que hay ahora, ¿no? De bueno, oye, esto es una cosa que decían ya los universitarios hace siglos, comamos y bebamos, que mañana ayunaremos. Esa es la versión suave, hay otra más dura. Y entonces, pues bueno, pero esto, por ejemplo, es un fenómeno que se ha dado en la sociedad a partir, por ejemplo, de la COVID, ¿no? Del encierro ese monumental,
que por cierto también cerraron el Congreso. Cerraron el Congreso. Eso es una cosa, desde mi punto de vista. Bueno, fue declarado anticonstitucional, ¿eh? Ah, pues eso. Pero bueno, se hizo. Luego, pues menos mal que se declaró. Pues sí, es cierto. Pero que, volviendo, ese encierro general pues ha llevado a una reacción de la sociedad, que todo el mundo queremos movernos, viajar, salir, porque es esa vivencia, ¿no? Aprovechemos el momento, precisamente porque en el fondo somos conscientes de que estamos caminando por un precipicio. Yo soy una optimista nata, pero en este momento no sé si soy tan optimista, porque estoy realmente muy preocupada. Y eso en historia también ha pasado. Pasar una sociedad entera alegremente, pensando que está en su mejor momento, y luego la situación se ha torcido totalmente. Eso pasó en vísperas de la Revolución Francesa, pero bueno, pasó en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en fin, y la Belle Époque, pues también, ¿no? O sea, entre guerra y guerra. Por tanto, yo, en fin, sinceramente, creo que es muy importante el tema de la educación, me he ido a este tema más amplio, pero, en fin, hay reformas que no sé si están dando el resultado apetecido y hay que tomarlo muy en serio, porque, claro, es el futuro no solamente de aquellas personas que ahora son jóvenes y que tienen ese futuro, es que es el futuro de todos, porque entre las generaciones, aunque, en fin, la diferencia que hay entre los que tenemos ya una cierta edad y la gente de mediana edad y la gente más joven, sin embargo, hay una continuidad. Y a veces, por simplificar, se dice, los jóvenes, los viejos, no, es que hay una continuidad. Y entonces cada uno tenemos que aportar algo. Que, por ejemplo, ahora un tema que ponen de propaganda es el tema del bien común. Bueno, sobre el bien común se pueden escribir un montón de tesis doctorales y un montón de libros. Es un concepto que viene de siglos y que precisamente tiene que ver con buscar un equilibrio de convivencia. Es decir, esto que está pasando últimamente, en que parece que se gobierna que la democracia es para las mujeres. No, oiga, no. Es para las mujeres y para los hombres. La democracia no es solo para gente joven, no, es para todos. Los viejos, los medianos y los jóvenes. La democracia no solamente es para los de esta región sí y los de la otra región no, porque hablas de igualdad, pero claro, en España no somos todos iguales. Y ya no estoy hablando de gente que ha venido más recientemente de fuera, etcétera, sino que en muchos aspectos de leyes, pero también del día a día, pues hay un trato que es claramente diferencial. Pero la democracia, desde mi punto de vista, es precisamente la organización de la convivencia. Eso lo decía Hannah Arendt, o sea que por tanto tiene más prestigio, más autoridad, que si lo digo yo. Entonces, sí, por tanto, todo lo que sea favorecer la convivencia es demócrata y va bien para la democracia y hace crecer la democracia y hace que la democracia sea más auténtica. Ahora, todo lo que dificulta la convivencia, todo lo que establece barreras, diríamos malos entendidos, que todo lo que representa pues dividir, no digamos ya que hoy día además por desgracia se da, enfrentar, odiar, crear muros para separar, todo esto es contrario a la democracia, aparte de que es algo que produce una serie de hechos muy, muy negativos
y muy inquietantes y que nos, no sé cómo decir, que perjudica nuestra vida colectiva, pero yo creo que nos perjudica a todos y cada uno, porque duele, eso duele. Lo que decías de que ha disparado el de tu vecino, pero es que sin llegar incluso a disparar, solamente, en fin, tantos insultos, tantas mentiras, tantos, no sé cómo decir, descalificativos de unas personas. Bueno, digo mentiras. Oiga, una de las cosas fundamentales para que la democracia funcione es la verdad. Es la verdad. No podemos vivir de mentiras una detrás de otra, porque una cosa es interpretaciones, uno será más optimista, otro menos, uno será más positivo, otro más negativo, pero es que hay cosas que son objetivamente mentira, y entonces eso crea, no sé cómo decir, es como si, no sé cómo explicar, en lugar de construir sobre roca, estuviéramos construyendo sobre arenas movedizas, porque al final no te sabes confiar en nada. No. ¿Cómo se puede Nos construir? están fallando, lo ha dicho él, los instrumentos. Pues sí. Entonces, pero voy a cambiar un poco de tercio, porque tú vienes del mundo sindical. ¿Cómo ha cambiado el mundo sindical en estos últimos tiempos? ¿Cómo lo ves? Porque es que, claro, yo no los veo igual a los sindicatos ahora que hace 15 o 20 años o en la época de la transición. Yo, cuando era secretario general, como he ido siempre por la calle, sigo yendo por la calle, había gente que me ponía a parir. A mí me han acusado de ser el culpable de la catástrofe económica de España. Ha habido un señor que me ha dicho que iba a estar en la cárcel porque era un cómplice de ETA. Hoy, en el retiro, ha pasado un señor y no sé qué me ha dicho porque ha pasado muy rápido. Corría mucho, yo me iba a ir detrás de él, en ningún caso, como ya ha perdido el tren, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en relación con los sindicatos, yo tengo la experiencia de que ahora, salvo este señor, ahora hay gente que me abraza por la calle, que antes me hubiera insultado. Es decir, la visión de los sindicatos, pues nunca ha sido buena, nunca ha sido buena. En España, la única visión positiva ha sido la del ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ni siquiera la monarquía. Ni siquiera la monarquía. Por lo tanto, los sindicatos sobre todo hacen una labor por abajo, y quienes tienen dentro de las instituciones que articula la Constitución española, son patronal, sindicatos, partidos políticos y tal, los que tienen más necesidad de adaptación, porque le va la vida en ellos, son los sindicatos. Y entonces lo que ocurre es que la realidad sindical es muy distinta. La realidad sindical de la SEA es muy distinta de la realidad sindical de una empresa de 100 trabajadores. En la SEA tienes un sindicato que tiene experiencia mundial, por razones de pertenecer a una multinacional, y en un pequeño taller, en una empresa de 100 trabajadores, las experiencias son distintas. Pero la realidad es que lo que ha ocurrido en el mundo político en el 2015, que fue una fragmentación del arco parlamentario, que pasó de estar en torno a 300 diputados, 296, 313, cuando han habido han sido 313. Entre el PP y el PSOE en el 2015 se produjo una fragmentación que ahora se va recuperando, se va recuperando la incidencia de los dos partidos, de manera tal que parece que el mensaje de la población va en un sentido y el comportamiento de los partidos va en el sentido contrario. Es decir, los votantes, el vector resultante de la votación, ¿qué dice? Oiga, pónganse ustedes de acuerdo. El votante individualmente, antes hacíamos una diferencia en relación con la memoria histórica, una cosa es la vivencia personal y otra cosa es el análisis general, ¿no? Efectivamente. Entonces, el votante quiere que gane su partido. Eso es evidente, digamos, el votante que vota a un partido para que gane, o hay otro votante que votan a este porque están en contra del otro, para que no gane el otro, pero al final es para que gane a alguien, o deje de ganar a alguien. Pero el vector resultante es lo que tienen que interpretar los partidos políticos, y yo creo que no lo interpretan correctamente. En los sindicatos nunca ha habido esta fragmentación.
Entre las dos grandes organizaciones sindicales siguen teniendo en torno al 70% de la representación sindical. Yo ya llevo 10 años fuera, porque están obligados por las circunstancias. Y luego, yendo a algo que has comentado en relación con la educación, yo sí creo que hace falta un cambio en la educación. Al menos yo de la educación universitaria no voy a hablar, porque la educación universitaria aquí tiene una doble cara. Aquí hay paro y hay universitarios que tienen un salario de pobreza y, sin embargo, a nuestros universitarios se los rifan en Europa. Por lo tanto, el problema no es tanto de la enseñanza universitaria, sino de la realidad productiva de nuestro país. Pero en la enseñanza primaria, que es la enseñanza básica, el futuro se juega en la enseñanza primaria. Hoy nos estamos jugando el futuro en la enseñanza primaria. En la enseñanza primaria tenemos un sistema educativo que obedece a una población autóctona y analógica. Y la población actual es mixta, porque hay un 25% de la población que ha nacido fuera de España y ya la dimensión digital tiene mucha fuerza. Nos guste o no nos guste. Incluso hay elementos, digamos, de lo que es la estabilidad emocional de una persona, etc. Ahora, las enfermedades patológicas tienen menos entidad que las enfermedades neurológicas en los niños y también en los trabajadores. Ahora hay una discusión con el absentismo, a mi juicio sacada de quicio, y hace poco un empresario, hasta el propio presidente de la patronal, Garamendi, ha tenido que discrepar de un representante empresarial, que creo que es el de Valencia, que ha dicho: los jóvenes son unos memos. Y son unos memos porque, bueno, faltan al trabajo porque los deja la novia y tienen una crisis. Oiga, es que ese es uno de los problemas que hay en esta sociedad. Si usted no lo entiende, pues será su problema, ¿no? Entonces, sí hace falta un cambio en la educación. Yo soy de los que creo que hace falta un cambio en profundidad de la enseñanza primaria. Y además tenemos una bomba de relojería. Alguien ha utilizado la expresión bomba de relojería. Yo voy a hablar de una que puede hacerse realidad a la vuelta de pocos años, que es que hay un grado de abandono escolar de los jóvenes de familias procedentes de otras zonas del mundo brutal, del 30%. El fracaso escolar o el abandono escolar en España está, creo que en torno al 9%, seguimos estando en la cola de Europa. Pero, sin embargo, cuando tú analizas autóctonos y analizas niños y niñas españoles, porque son españoles, pero su familia es de un origen externo, pues te encuentras unas cifras brutales. Lo mismo que hay un dato interesantísimo, que aquellos niños que tienen una madre con estudios superiores tienen un nivel ínfimo de abandono escolar, de fracaso, ínfimo. Hay una serie hay muchos datos que nos indican el camino a seguir. Y en ese sentido hay algo muy importante, que es efectivamente la incidencia de la mal llamada inteligencia artificial. Pero en este momento hay una preocupación general más que justificada, confesiones religiosas, el Papa, ¿no? Pero hay incluso grandes coaliciones insólitas. Hay un documento en Estados Unidos que se llama Por una IA más humana, creo que se llama, en la traducción, que firman Steve Bannon y Acemoglu y un montón de gente, donde hablan el Papa habla de dos, utiliza dos expresiones: descarte y desarme. Estos señores utilizan la palabra reemplazo. Como he mencionado a Steve Bannon, uno puede pensar, sí, el reemplazo que dicen que se va a producir de la población blanca por la población inmigrante, etc. No, estos hablan del reemplazo de los seres humanos por las máquinas, y lo denuncian, que es la expresión del descarte, en cierta medida, que tiene la encíclica magnífica Humanita. Y el desarme, efectivamente, no es solo el desarme armamentístico, sino el desarme, como bien decía María Ángeles, de la palabra, que la palabra no es un elemento de polarización. Pero todo esto está inserto, como decía, en el debate sobre la inteligencia artificial. Y yo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, que es que esto va muy rápido y no se puede controlar. No es que no esté de acuerdo porque esto va muy rápido y no se puede controlar. Con lo que no estoy de acuerdo es que se dice eso y a continuación se dice, y eso nunca pasó en la historia de la humanidad. Yo creo que no es verdad.
porque en la primera y segunda revolución industrial las cosas iban tan rápidas que ni siquiera teníamos instrumentos. Bueno, el ludismo, por ejemplo. Claro, pero es que no teníamos instrumentos, por ejemplo, los sindicatos son hijastros de la revolución industrial, ¿no? Entonces, yo la conclusión que saco es la siguiente. Sí tenemos experiencia, por lo menos en Europa, de un cambio tan brutal. Porque ahora se están utilizando expresiones muy parecidas. Yo hace poco leía una frase de Carlyle, este señor que es un filósofo estadounidense, etcétera, que estaba preocupadísimo por la situación de la clase trabajadora en la primera revolución industrial de Estados Unidos, preocupadísimo, pero al mismo tiempo era partidario de la esclavitud. Y al mismo tiempo tenía una frase lapidaria, decía, ¿qué es el derecho? ¿O qué representa el derecho? Decía, la fuerza representa el derecho. La fuerza representa el derecho. Ahora se habla el derecho del más fuerte. Es decir, incluso la terminología del siglo XXI es del siglo XIX. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello tuvo sus consecuencias. Y nos podemos detener en las dos más gordas, las dos guerras mundiales. ¿Y por qué? Porque no se tenía en cuenta el impacto que podía tener en el ser humano. Hay un señor que se llama Lepley, que murió ingeniero de minas, creo, francés, sociólogo, que en la primera revolución industrial él cuenta, ¿no?, que en un auditorio, por ejemplo, como este, donde él lo diría de manera mucho más ilustrada que yo, ¿no? Dice que al auditorio le preguntaba, ¿qué es lo más importante que sale de una mina? Y había quien contestaba, si la mina es de carbón, carbón. Si la mina es de cobre, cobre. Otros decían, hombre, ahora lo más importante es la máquina de vapor, porque antes teníamos que sacar las vagonetas con mulos, ¿no? Y ese hombre decía, no, lo más importante es el minero. Lo más importante es el minero. Es decir, lo más importante es el ser humano. Y la repercusión que tiene el cambio en el ser humano. Y lo que hay que preservar es la dignidad del trabajo, etc. ¿Qué quiere decir? Que toda esta discusión de la inteligencia artificial, ahora, por ejemplo, con la Iglesia tenemos una ventaja. Este Papa ha sacado la encíclica Magnificat Humanitas como continuación de la Rerum Novarum. Como continuación. Lo que pasa es que la Rerum Novarum la sacó aquel Papa, si no recuerdo mal, 11 años después de ser Papa. Y 100 años después del inicio de la Revolución Industrial, no está mal. Se enteraron con un poquito de retraso, pero no se enteraron, ¿no? Sin embargo, este Papa lo ha sacado 400 días. 400 días de que inició el pontificado, ¿no? Eso es para mí es una buena señal, ¿no? Una buena señal. Lo que quiero decir es que ese debate está ahí, tenemos experiencia histórica muy dura, en lo de la guerra, etcétera, y tenemos que saber exactamente cómo gobernar este tema teniendo, digamos, a mi juicio, dos elementos. Una, que la fuerza no representa el derecho, y la otra es la dignidad del ser humano. Eso es en lo que tenemos que insistir. Yo también tengo mis altibajos, yo soy a veces pesimista, otras veces optimista. Yo lo que quiero ser es útil, por eso me agrada mucho que me hayas invitado. Yo quiero ser útil, simplemente. Y siendo útil ya tengo cierto optimismo, ¿no? En tanto en cuanto puedo transmitir mis inquietudes y puedo ayudar, ¿no? O creo que puedo ayudar, lo mismo que hago es obstaculizar, ¿no? Voy a decir la última pregunta y después de esto ya lo que el público quiera preguntar. Mira, aquí en Cataluña hemos tenido la sensación de que los sindicatos, al menos parte de ellos, ha sido fagocitada por el nacionalismo. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo has podido ver tú, que no eres nada nacionalista y que en cambio vienes de ese mundo sindical, ¿no? Por ejemplo, ahora en estos momentos la huelga de la educación la está de alguna manera dirigiendo un sindicato netamente independentista y es el que es el mayoritario en educación. No sé, es que me da un poco la sensación de que aquello para lo que habían nacido los sindicatos se ha ido diluyendo, ¿no? y que han sido de alguna manera fagocitados por las tendencias del momento. ¿Qué opinas al respecto? Pues, mire, yo en relación con este tema, primero decir que yo soy corresponsable. Bueno. Sí, yo soy corresponsable, he estado 22 años
de secretario general y por tanto me siento también corresponsable, ¿no? Aquí en Cataluña siempre ha habido una discusión que tenía aceptación en los dos grandes sindicatos, que por cierto sigue siendo abrumadoramente mayoritario, ¿eh? Sí, fuera de la enseñanza, en todo bueno, lo bueno, demás. que hay, claro, enseñanza, en sanidad, por ejemplo, que hay 12 sindicatos y hay una tensión corporativa fortísima, fortísima, ¿eh? Entonces, aquí siempre ha habido una visión que es que aquí nunca han existido sindicatos nacionalistas porque los dos grandes sindicatos eran capaces de abarcar ese espacio. Esa ha sido la discusión. Siempre se ha hecho en comparación con el País Vasco, porque en el País Vasco hay dos sindicatos nacionalistas muy fuertes que son uno el primero, que será, el otro será segundo, tercero, el cuarto es la UGT. Yo sí me fijo en la experiencia de el País Vasco, pues llego a la conclusión con enorme preocupación que al final los mismos pueden preferir el original a la copia. Ya. Ese es un elemento que a mí me preocupa, ¿no? Entonces, yo creo que sustituir lo que es el interés de clase, la defensa de la clase trabajadora por la identidad territorial es un grave error. Muy grave error, digo, en el plano sindical. Ya lo he dicho anteriormente en relación con la lengua, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento que terminaremos pagando. Pero yo creo, es mi visión de Cataluña. Yo he estado visitando Barcelona, andando por Barcelona. Barcelona es una ciudad maravillosa, formidable. Sin embargo, yo creo que se ha perdido dinamismo económico. Porque, digamos, cuando la realidad te empuja a abrirte, si empiezas a cerrarte como una almeja, pues eso inmediatamente pagas un precio, ¿no? Y yo creo que eso perjudica el trabajo sindical y yo creo que eso se debe, a mi juicio, reflexionar, ¿no? Y luego, claro, hay otra serie de elementos con los que yo no puedo estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, pedir un salario mínimo para una comunidad autónoma. Yo no puedo estar de acuerdo, entre otras razones porque a nivel sindical lo que estamos exigiendo es un salario mínimo a nivel europeo. A nivel europeo, porque parece lo más lógico, lo que está más lleno de razón, ¿no? Y luego hay otro elemento con el que, claro, yo pues tengo una discrepancia pues, enorme, ¿no? En lo que es lo de la financiación singular, ¿no? La financiación singular como concepto, a mi juicio, es mortal. Ya el debate lo que ha hecho ha sido incorporar 3 métodos de financiación. El foral, el de régimen común y el singular. El singular está basado en una idea mortífera, tal y como lo expresó el gobierno, que era eso de, bueno, quien quiera que se acoja. Bueno, si en vez de Ayuso estuviera, o Ayuso puede cambiar incluso de opinión, si en vez de Ayuso hubiera estado otro gobernante en Madrid, se hubieran acogido en Madrid, Cataluña, y no sé, bueno, solo con Madrid y Cataluña ya han hundido al resto. Han hundido al resto. Y entonces lo que se hubiera configurado, es una España confederal compuesta por 2 comunidades autónomas con régimen foral, con 2 comunidades autónomas, las más poderosas económicamente, con régimen singular. Y luego el resto del mundo, el rejús, donde estaría Andalucía, Extremadura, me parece mortal. No digo desde el punto de vista sindical, esto es un ambiente democrático de primera magnitud, ¿no? Yo creo que en una situación en la que estamos intentando reforzar la dimensión europea es ir hacia atrás, digamos, pasar del siglo XXI al siglo XIX, pero directamente sin anestesia, ¿no? Y yo, claro, en ese aspecto estoy radicalmente en desacuerdo. No ha avanzado, pero ahí está. Ese planteamiento ahí está, que es profundamente insolidario.
esto es una versión corregida y aumentada de las famosas balanzas fiscales. Yo estuve, entonces estaba en activo y teníamos unas discusiones brutales porque las balanzas fiscales cada cual las hacía como les daba la gana, ¿no? Es decir, aquello no tenía a mi juicio ni pies ni bueno, sí tenía un interés muy determinado, pero un interés para una minoría. Yo es que creo que la mayoría del pueblo catalán no saldría ganando con ese planteamiento, creo yo, ¿eh? Por eso vosotros probablemente lo podáis decir con más conocimiento de causa que yo. Yo no sé si saldrían ganando, pero es que desde luego el precio que se pagaría por un hipotético salir ganando, desde luego no estoy dispuesta a pagarlo. María Ángeles, sobre estas cuestiones históricamente, que tú lo ves con esa distancia más histórica, lo que le planteaba, los sindicatos que habíamos tenido, bueno, en Cataluña tiene una historia sindical compleja además, porque si nos vamos... Bueno, nosotros en la guerra éramos un sindicato minoritario. Sí. Manuel Chávez Nogales Sí. tiene un libro sobre Cataluña y hace una serie de entrevistas a los líderes sindicales. A nosotros casi no nos considera. Claro. Pero sin embargo lo acontece el mundo aquí, Eso es. en agosto de 1888. Y bueno, es que claro, aquí teníamos la CNT, Claro, mayoritario, sí, muy mayoritaria. muy potente. Pero nunca ha habido sindicatos nacionalistas. Lo que pasa es que, perdona, o sea, yo no sé si fue tan bobo, uno que se exilió a Francia, quiso dar un golpe de Estado con apoyo a la CNT. Aquí en Cataluña, no recuerdo. No sé si era Cambó. No recuerdo bien. No, No, supongo que no sería Cambó, pero digo que la CNT no era nacionalista, pero lo parecía mucho a veces. Bueno, y además teniendo dentro la FAI, claro. Claro. Es que eso es de triste recuerdo. ¿Cómo puedes ver tú, desde tu punto de vista de nuestra historia y sobre todo aquí en Cataluña, esta evolución por la que han pasado los movimientos sociales y concretamente los sindicatos? Bueno, yo no me atrevo a hablar de sindicalismo con Cándido aquí, por tanto seguro que él sabe muchísimo más, no es mi especialidad. Pero yo lo que creo es que hay que comprender que la sociedad, la economía han cambiado mucho. Por tanto, el papel de los sindicatos necesariamente tiene que cambiar. Y entonces ya depende de esa situación, diríamos, de igualdad que comentaba, a la hora, por ejemplo, del tema de cómo se organiza, diríamos, el sistema económico en cada una de las comunidades autónomas y si efectivamente España es, a pesar de la pluralidad, también una unidad, pues que eso no acabe como desmigajándose, no sé, y desmembrándose, de manera que no solamente el sistema económico, sino el papel que juegan los sindicatos, porque a mí no me parece que los sindicatos jueguen el mismo papel en Cataluña, o al menos lo que están jugando ahora, que lo que hay en Andalucía o en lo que sé, tampoco es que yo lo conozca a fondo ni muchísimo menos, ¿no? Pero yo creo que lo que es importante en una democracia es mantener esa igualdad que es sí, de todos iguales ante la ley, ¿vale? Pero también todos iguales, lo que comentabas tú no ahora hace un momento, de, bueno, ¿qué pasa? Si hay un sistema económico para unos, otro sistema económico para otros, otro sistema económico para otros, al final resulta que no se cobra el mismo sueldo en Cataluña que en el País Vasco, por ejemplo. Ya no estoy comparando Madrid, que siempre parece que es como el punto de referencia. No, comparémonos entre las diversas comunidades. Porque a mí una de las cosas que me parece muy importante para, restaurar, o no sé cómo llamarlo, ¿no?, esta democracia nuestra, es el tema de que es un sistema muy complejo, con un gobierno general, unas autonomías, unos poderes locales municipales, pero tienen que dar una respuesta que sea realmente eficiente,
porque en grandes crisis, desde la COVID a los incendios o a las inundaciones, uno de los grandes problemas es que esto no está bien jerarquizado, no está bien aclarado. Y entonces empiezan las manipulaciones, unos por ineptitud y otros por mala voluntad. Otra vez volvemos a esto, en lugar de unir, a enfrentar, a dividir, no sé, a poner mal ambiente entre unos y otros. Pues desde mi punto de vista, yo soy muy partidaria de las comunidades autónomas, no es que esté en contra ni mucho menos, pero quiero decir que tiene que estar muy claro, tú eres jurista y lo puedes, no sé, diríamos aclarar mucho mejor que yo, pero qué es lo que tiene que hacer cada uno en qué momento. Y esto de que ahora espero que venga no sé quién, pero luego el otro no viene, pero el otro... Eso no puede ser. Bueno, es que el problema que tenemos no es que no esté claro, está legalmente claro. Otra cosa es que no se quiera cumplir la ley. Pues aún peor, porque entonces volvemos a lo mismo, que la ley no importa. Pues sí, en un Estado de Derecho donde la ley no importa, donde la ley no se cumple, o eso de desconocer la ley se da por bueno, pues es una situación muy grave. No todo el mundo podemos ser, en fin, unos expertos como eres tú y tantas otras personas que nos aclaran muchas ideas, pero vamos, los políticos que son los responsables en cada momento, esto lo tienen que saber. Y cuando no se hace bien, eso tiene que tener unas consecuencias. Porque claro, si todo vale y cada uno aquí hace lo que le parece, en fin, porque ya digo, hay dos cuestiones, ¿eh? Hay una cuestión de, de ignorancia, por ineptitud, porque hay gente en política muy poco preparada, ¿eh? No digo todos, pero claro, personas que tienen responsabilidad sobre millones de personas y sobre millones de euros. Y luego, claro, el tema también, lo que comentamos, ¿no? De que no hayan manipulaciones, que no hayan, en fin, porque es de otro partido, o porque a veces incluso dentro del mismo partido, porque hay competencias entre unos y otros. Eso, pues efectivamente, algunas veces hemos comentado la importancia que tendría que en la educación, no sé a qué nivel, en la secundaria, diría yo, que es donde está de verdad la cuestión, que se aprendieran estas cosas, que se estudiaran, al menos que se conocieran un poco. No se trata de hacer exámenes difíciles, ¿no? Se trata de dar unos conocimientos para que la gente supiera a qué atenerse, porque efectivamente la democracia es de todos, porque todos tratamos de disfrutarla o no sé, de vivir dentro de ella de la mejor manera posible, pero somos todos responsables. Esto sí que sería lo que más querría yo comunicar, ¿eh? Si tengo que dejar un mensaje sería este: somos todos responsables, no podemos lavarnos las manos, hay que ser útiles, como decía Cándido, porque al final sí hay los grandes acontecimientos que están en manos de los grandes personajes que tienen un determinado cargo, pero somos todos responsables, todos tenemos que procurar actuar de una manera lo mejor para uno mismo, por supuesto, pero lo mejor también, lo que decíamos del bien común, lo mejor para la colectividad, lo mejor, porque es que al final, si es lo mejor para todos, también es lo mejor para uno. Porque hay gente que se cree que con que le vaya muy bien a esa persona, pues ya lo demás le importa. Pero sí, porque si al final destruyes la convivencia, si al final hay un desorden, si al final, en fin, es una situación realmente, en fin, no sé, kafkiana, como la que vivimos ahora, pues es una pena, porque nos perjudica a todos. O sea, que todos, por favor, somos responsables de enterarnos mejor de las cosas, en fin, de colaborar más, de exigir más. ¿Me cortar o no podrán preguntar? Perdón. Gracias. Bien. ¿Cómo se pregunta? Aquí. Muy bien, por favor.
Bueno, primero muchas gracias por esta conversación. Me he sentido especialmente impresionado por la intervención, sin menoscabo de las otras, de Cándido, porque realmente el problema que ha planteado, cuando uno trata de ver qué es lo más importante, encuentro que quizás tenga una solución cuando dice que hay que tener un instrumento. Y lo que parece que no funciona es ese instrumento que se llama partido político. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista, después de todo lo que ha sido, actualmente no haya movimientos que... y entonces te dicen, no, es que como después, cuando llegan las elecciones, no los pongan en la lista, entonces se callan. Eso me preocupa. Gracias. Cogemos un par de preguntas. Sí, muy bien. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Yo, en relación a la situación actual que vimos en España, la situación política, hay unas teorías que a mí me dan realmente un poco de miedo. Se está hablando de que el actual presidente se quiere perpetuar en el presidente todo el tiempo que puede, incluso 8 años, que es la última intervención que tuvo en el Congreso, creo. Y él quiere estar hasta el 2031, que es cuando es el centenario de la Segunda República, de 1913. Si esto ocurriese, es solamente una teoría, porque a mí me aborda y a veces hasta me agobia, porque la situación actual es bastante, para mí, en mi caso, un poco bastante grave y seria. ¿Qué ocurriría si entrásemos en el 2031 una república? ¿Tendríamos más o menos democracia? No es la que Contesta, después cogeremos dos más. Yo más que una pregunta es una curiosidad. Yo cada año voy a Madrid a los actos del 11M que se hacen en Atocha. Allí ese acto siempre lo organiza la asociación del 11M y los dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Y yo pregunto, es que estos dos sindicatos todavía no se han enterado que aquí, por ejemplo, en Cataluña, hubieron atentados como el de Hipercor, el de Sabadell, el de Vic, y yo no los he visto nunca, ni siquiera ponerse en contacto con la asociación, ninguno de estos dos sindicatos. ¿Qué pasa? ¿Que hay una doble vara, unos son más y otros son menos? ¿Por qué en Madrid lo del 11M sí y aquí no? Es que es esa consideración. Pues respondemos ahora. ¿Empiezas tú? Que Sí. tienes dos cuestiones Bien, directas. oye, simplemente tienes razón. Tienes razón. En el sindicato, en la Unión General de Trabajadores, hay elementos que para la organización material, el protagonismo de las organizaciones territoriales. Es decir, la Ejecutiva Confederal que radica en Madrid, yo el 11M era secretario general. No necesitó decirle que se lo hubiéramos dicho. La UGT de Madrid y Comisiones de Madrid tomaron la iniciativa. Y aquí tienes razón, te digo simplemente. Tú has hecho una consideración y te digo, tienes razón. Mientras Pepe Álvarez fue secretario aquí en Cataluña, hizo infinidad de promesas, dijo infinidad de cosas, lógicamente no cumplió absolutamente ninguna. Y nunca venían a los actos que hacemos aquí de memoria a las víctimas. Entonces, digo, debe de ser que las víctimas en Madrid son de una clase y las de aquí somos de otra. Digo, tienes razón en tu apreciación, pero no son de rango inferior las de Cataluña que las de la No, a ver, lo digo por eso, ¿no? Lo digo por eso, que ya me gustaría verlo. Sí. Mañana se cumplen 39 años del atentado de Hipercor. Hacemos un acto en el monumento. Sí, te he oído ahí antes. Pues, Comentar. aún, bueno, es que nunca, ningún año, ni Comisiones Obreras ni UGT se han puesto en contacto con nosotros. Sí. Ahí, oye, te pueden dar razones de muy diverso tipo, el número de muertos, tal, pero ninguna vale. Para ser claro, ninguna vale. Por eso yo le preguntaba, porque ¿Para ya que qué ha voy a sido decir? secretario general del UGT hasta 2016, Sí, señor. y yo sí, he ido sí. anteriormente a esos años, he ido también a esos actos Sí. de Atocha, ¿y por
qué? En unos sitios sí y en Pero otros no. antes, cuando me preguntó, dije, yo también me considero corresponsable, fue como empecé. Bueno, y luego en relación con las dos, yo creo que hay un factor o hay algo que hay que cambiar, que fue muy útil en la transición y en los primeros años de la democracia, pero ahora se está volviendo contra, digamos, el fortalecimiento democrático, que es la ley electoral. La ley electoral hay que cambiarla. Yo, en mi opinión, yo la he defendido. Hubo una época que había que fortalecer a los instrumentos y se hizo la lista cerrada y bloqueada. Pero eso ahora es una trampa mortal. Una trampa mortal porque ahora los que salen de diputados están pendientes del de arriba, que es quien los pone, y no desde el de abajo, que es el que los vota. Y así es, así es. Y yo soy de los que creo que uno de los elementos que hay que cambiar es la ley electoral. ¿Qué sistema? Para eso hay juristas, hay unos que están de acuerdo, otros no, pero yo creo que esta ley, tal y como está, ha asentado eso que se llama los brazos de madera, o los brazos de futbolín, ¿no? Hacen casi con la barra del futbolín y todos hacen el mismo movimiento. Y en fin, esa es la conclusión a la que he llegado. Y luego, en el caso del Partido Socialista, es que ha habido unos cambios estatutarios donde prácticamente se imposibilita la presentación de otras candidaturas. De hecho, hay gente moviéndose. Lo que pasa es que no hay canal interno, porque para poder organizar una corriente de opinión tienes que contar con la aprobación de la Ejecutiva y hay una serie de requisitos que son materialmente imposibles de alcanzar. Y por eso están surgiendo voces, son voces de gente joven, de gente menos joven, tal, unos que estamos empujando el carro, pero tienen que tirar del carro los jóvenes. Nosotros pues podemos hacer lo que podemos hacer, pero no podemos representar ahora el partido con una cierta visión de futuro, lo digo como lo siento. Yo quiero ser útil, como decía, pero ser útil no significa ser protagonista o responsable en primera fila, porque creo que eso corresponde. Ese es el problema, ¿no? Y luego, respecto a lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, yo creo que el Estado democrático es bastante fuerte en España, bastante fuerte. Y hay cosas que están ocurriendo que a mí personalmente me pueden doler, personalmente, porque soy amigo de algunos de los que están en este momento, no voy a mencionar a nadie, probablemente cualquiera puede adivinar a quién me refiero. Yo puedo estar triste como persona, pero estoy tranquilo porque digo, el Estado funciona en España, la democracia funciona. No hay distingos, no los hay. Puede haber distingos a la hora de por dónde se entra a un tribunal, pero no a la hora de ser enjuiciado. Y a mí eso me tranquiliza, lo digo con honestidad. Yo creo que a mí el problema urgente, el que más me preocupa, es el debate sobre la plurinacionalidad. Que quien puede hablar con mucho más conocimiento de causa es Teresa, más que cualquier otro elemento. Es ese debate de la nación de naciones. Ese es el que me preocupa porque creo que no corresponde con la realidad de nuestro país y tiene digamos, un componente brutal de desigualdad, brutal, territorial y personal. Y entra como la seda, parece, ¿no? Ese es el que me preocupa. Y luego hay una serie de elementos que yo creo que se están utilizando de una manera que pretende alentar lo que tú comentas, porque cuando se habla de eso se incorporan dos elementos, la ley de nietos y la regularización de migrantes. Se plantea en esos términos, ¿no? Se dice, bueno, de aquí al 31 y ahora va a haber un cambio brutal del censo electoral. Yo en eso no coincido. No que no vaya a haber cambios, sino lo que creen que pueden ser consecuencias de esos cambios. Por ejemplo, en relación con la ley de nietos hay una confusión terrorífica. Yo he sido uno de los que
ha estado, digamos, he sucumbido a la confusión hasta que he leído los papeles, porque a veces es mucho más ilustrativo leer el documento que te exige, es decir, el que tiene que rellenar el señor que pide la nacionalización, que todo lo que se dice, se deja de decir, etcétera, ¿no? Y en ese sentido se dice que se van a se pueden nacionalizar incluso descendientes de personas que fueron en el siglo XIX. Lo habréis oído, yo incluso lo he dicho también, pero lo he dicho para a continuación decir, ¿y qué? Es decir, yo sería partidario, ojo, yo sería partidario. Me parece que es un acto de justicia. En el siglo XIX, en Argentina, yo eso lo he podido seguir de cerca, había una legislación muy favorable a la inmigración española. Aunque solo fuera por digamos, el deber de reciprocidad, se podía plantear algo parecido. Por lo tanto, yo no veo... luego, la gente del Partido Popular dice, no, quieren alterar el censo así. Y el otro día leí de una periodista, que sé que es una periodista de ideología de derecha, ¿no? Eso no le quita profesionalidad, que decía, el Partido Socialista por la puerta de atrás está haciendo lo que pedía el Partido Popular desde el año 2018. Porque cuando se plantea la regularización de los exiliados, el Partido Popular dice, como eran todos republicanos, pues votarán a la izquierda. Eso no lo sabe nadie. Yo tengo amigos, bueno, está Varela, te lo habrá comentado a ti, todos los descendientes de un fiscal de la República, sí, ahora si vinieran no votarían precisamente al Partido Socialista. Eso es un alivio absurdo, ¿no? Pero resulta que lo que critican era lo que pedían. No sé si me estoy explicando bien. Lo que critican es lo que pedían. Y yo incluso con algunos he discutido, cuando decían, no, es que así alterando. Digo, no, ese prejuicio respecto a lo que pueden votar los exiliados, pues puede ser compensado por lo otro. Y no sabía que estaba acertando que lo había pedido el PP, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley? La ley lo que dice, efectivamente, es que son para los del exilio y establece dos diferencias, 36 al 54, donde simplemente vale que en un papel diga soy descendiente de un exilado, y del 54 hasta no sé qué fecha, que sí que tienes que aportar, digamos, algún documento que advere que eres descendiente de un exilado. Pero la clave no es esa, yo lo he discutido con algunos, incluso con compañeros míos. Es que no estáis confiando en los servidores públicos, porque la clave es un papel que es un certificado del registro de nacimiento de donde nació aquella persona a la que invocas para que te den la nacionalidad, que puede ser un abuelo, una abuela tuya, padre o madre. Tienes que aportar, eso es uno de el documento fundamental, es aportar el registro de nacimiento. Y luego, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Madrid, lo que dicen es que el gobierno va a centralizar todos los que nacionalicen Madrid. Y no es así. Si el registro es de Jaén, lo adscriben a Jaén. Si el registro es de Orense, no. Es más, la gran mayoría de la gente no es de Madrid. No sé cuántos habrá, pero son de Orense, sobre todo gallegos, y hay de dos o tres provincias de Andalucía, Cádiz, Sevilla, tal. Y lo digo un poco para que se sepa, va a ser el Estado, va a ser un servidor público el que va a aportar esa identificación. Y luego votarán lo que quieran. Y luego votarán lo que quieran. Porque lo que no se puede es montar aquí un lío. Eso me preocupa extraordinariamente. Si ponen en cuestión el sistema de escrutinio, etcétera, sí que estás dándole un golpe total a la democracia. Y es que eso no es así, porque incluso hay veces, vuelvo a invocar a Teresa, los resultados que se dan en la noche de autos son provisionales, porque dicen, bueno, Indra los puede manipular. No, si los únicos que valen son los de la Junta Electoral. Esos son los únicos que valen, los otros son provisionales. Y luego el otro tema, y ya con esto termino, es lo de la regularización de los emigrantes. Yo es que creo que eso es una obligación.
porque los tenemos aquí ya. Tenemos 900.000. Y a su vez es que es una iniciativa legislativa popular que se aprobó. Si el problema es que se está haciendo con retraso. Y eso no va a afectar, yo estoy convencido, bueno, afectará en el sentido que afecte. Y lo mismo que lo anterior, oye, si el Partido Popular tiene que ir a hacer campaña electoral a América, que vaya y la haga. Los alemanes vienen a las Baleares, las Baleares son un distrito electoral de los alemanes, vienen a hacer campaña electoral porque tienen un montón de votantes ahí, ¿no? ¿Qué os quiero decir, por terminar este rollo? Que me preocupa extraordinariamente que alentemos esa serie de debates, que unos están llenos de xenofobia, que es lo de los emigrantes, otros van, a mi juicio, contra la reciprocidad y la justicia histórica, como es lo de los nietos, pero sobre todo es que van contra la estabilidad del sistema democrático. Si al final aquí se puede poner en solfa el resultado de unas elecciones, si ni siquiera ha sido capaz Maduro, lo impuso, pero el mundo entero sabía que era mentira. Hasta en la Venezuela de Maduro, pues salieron las actas que demostraban que quien había ganado era Edmundo González. No sé, pero... No, bueno, a ver, el tema es complejo, claro, jurídicamente podríamos estar aquí hablándolo porque me dicen que tengo muy poco rato y que hay una pregunta más, ¿vale? Pero es que era para cerrar este debate. Leyes de nietos los hay en cantidad de países. Porque Italia lo tuvo con toda la inmigración de principios del siglo XX, había que buscar la partida del abuelo, bisabuelo, esto existe en muchos lugares. Y surgen sobre todo estas iniciativas por un problema que tenemos en Unión Europea, y es que en Unión Europea los ciudadanos con la nacionalidad de cada uno de los estados puede votar en las elecciones municipales y europeas, pero has de tener la nacionalidad del estado. Y hay estados en los que obtener la nacionalidad es prácticamente imposible. En Alemania es muy difícil, es uno de los países que lo tiene más difícil. Y entonces una de las maneras que se hizo para aproximar a ciudadanos de origen europeo familiar y que pudieran incorporarse a esta Unión Europea fue el fomentar, y se fomentó desde la propia Unión, este tipo de leyes de nietos. Pero desde luego muy controlado, muy controlado. El tema de la emigración, bueno, a ver, las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Sí, correcto. Es decir, ese es el problema importante, hay que hacerlo bien. Porque que hay que regularizar a las personas que están trabajando, que están en una situación precaria porque no pueden legalmente, pero que tienen la voluntad de integrarse y están trabajando y tal, eso es evidente. Pero hay que hacerlo bien. Pero es que empezaron también a salir una cantidad de bulos de que si nada, con cualquier documento ya se regularizan. No, el tema famoso del certificado de penales. Eso legalmente es exigible, tener el certificado de penales, el de aquí y el del país de origen. ¿Por qué? Pues porque eso es una petición, digamos, universal, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo respetando también el marco europeo que acaba de entrar en vigor hace prácticamente nada, de inmigración y asilo, porque han cambiado algunos de los componentes. Y ahí parece que los que preparan las leyes se olvidan siempre de mirar si tenemos referente europeo en las cosas. Y luego, claro, viene el problema que viene, porque tenemos problemas mil en ese sentido. En relación con el voto, nadie puede saber lo que va a votar una cantidad de personas sometidas a las mismas influencias que podemos estar sometidos nosotros y a otras distintas porque están en otros lugares. Hay muchas maneras también de organizarlo. A mí me sorprendió que por primera vez, por ejemplo, en el Perú se creó el Distrito del Exterior, en donde había representantes de los peruanos que están repartidos por el resto del mundo. Bueno, es una posibilidad técnica. De hecho, Fujimori parece que puede ganar porque aquí ha ganado 60-40. Sí, posiblemente. Sí, no solo aquí, sino digamos, en el conjunto del voto exterior. Del voto en el conjunto del voto exterior. Por lo tanto, no sabemos nunca cuál puede ser esa previsión.
Y si es verdad, pues eso, lo que no sé, lo decías tú, ¿no? Que se vayan a hacer campaña como hacen los alemanes en Mallorca, pues evidentemente hay que estar informados, que ese es otro de los temas que hay. Y no sé si queda alguna pregunta. Sí, por lo menos una allí. Una pregunta y ya. Presidente, No, digo que queda una pregunta. una pregunta que es por Las útiles, queremos llegar prácticamente ya. Sí, ya lo sé. Sí, bueno, sí. Señor Méndez, seguramente, es mi opinión, usted es de los líderes de la izquierda, de los últimos que quedan con un nivel intelectual, siento tener que decirlo, pero es la opinión que tenemos muchos ciudadanos, un nivel intelectual bastante alto. Nos hemos de ir de aquí hacia atrás en la historia de nuestro país para encontrar otros líderes de la izquierda, como el señor Anguita, o incluso, aunque yo no sea fan de Carrillo, pero hay que reconocerles, si vemos la historia de aquel momento, aquí está la profesora, que respecto a los follones que tenía en el comité del partido, lo que acabó aceptando en virtud de la convergencia del país, pues tiene mucho mérito. ¿Por qué cree usted que hay una especie de decadencia? Porque la izquierda en general sus decadencias no las ve nunca. ¿Por qué cree usted que hay una especie de decadencia? Ustedes eran como un gran reserva y sin embargo ahora la mayoría de los líderes de izquierdas, pones la televisión, no llegan ni a vino joven, son una especie de botellón, una especie de garrafón, es decir, con un discurso que incluso la inteligencia artificial de la que se ha reído la profesora, que está incluso por debajo de eso. Y luego hacerle un inciso rápido. Usted antes ha dicho que este es el discurso oficial. Puede pegarse, Sí, es que yo soy disculpe, duro de estoy oído. acostumbrado a esto de la fama. El tema del rey que usted ha mencionado, ese es el discurso oficial de la mayor parte de la izquierda de toda Latinoamérica. Que el rey lo pone Dios, eso no puede ser, porque tal y tal. Bueno, hay que recordar que de 190 y pico países que hay en el mundo, aproximadamente democracias liberales, que son las que funcionan, las otras son ilusorias, son unas 30, 35, 7 millones. Y de esas democracias, ahí están las monarquías parlamentarias que hay en el mundo. El resto, tengo que recordarle, porque usted es un hombre muy inteligente, son aparentes repúblicas. En realidad son dictadores, es decir, el monarca absoluto que usted denunciaba, disfrazado de república. Por no hablar, y ya acabo, de que efectivamente la guerra civil fue un desastre, pero hombre, se olvidan ustedes de que la Segunda República era un desastre, solo hay que leer la prensa de la época, que era un guirigay, como decían los catalanes, que no podía llegar a nada. Y la primera, ya he concluido, no digamos, porque la Primera República duró lo que un viaje en taxi. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Contestan y luego cierra Alex? Sí. Vale. ¿Queréis contestar cualquiera de los dos? Es una pregunta claramente para él. Bueno, es decir, él lo que piensa es que la izquierda no está a la altura de las circunstancias a nivel intelectual y que en el tema de monarquía o república el debate es falso porque dentro de los índices la mayor parte de democracias plenas son monarquías. Bueno, en relación con lo segundo estoy bastante de acuerdo. De hecho, lo he dicho antes. Lo que pasa es que a veces quizás digo las cosas de una manera que se entienden al revés. A ver si voy a llegar a esa conclusión. No, yo estoy... Si para mí, a mí el debate es dictadura-democracia. Luego, digamos, los instrumentos, las monarquías constitucionales, pues son formidables. Yo he dicho que la razón te dice que debes de ser republicano en el sentido que hasta el máximo, lo normal es que lo elija el pueblo, ¿no? Antes, en las monarquías absolutistas, era Dios. Ya en las monarquías constitucionales del siglo XIX, con la Pepa, ya tenían que contar con el pueblo, ¿no? Y ahora es el pueblo. Y es más, yo creo que la jefatura del Estado no esté sometida periódicamente a los vaivenes de las opiniones de la política, pues creo que puede ser positivo, con los límites que ya nuestra propia experiencia histórica nos ha marcado, respecto a lo que pueden ser comportamientos individuales, etcétera, ¿no? En eso estoy de acuerdo.
Y luego yo creo que el problema es general, ¿sabes? Yo creo que el problema en general, no en la izquierda, yo creo que también en la derecha. La política ahora es una especie de profesión que exige simplemente, me van a permitir que utilice una expresión muy grosera, ¿no? A veces parece que exige simplemente saber qué culo tienes que lamer. No exige ninguna otra cualificación, ¿no? También pasa en las empresas a la hora de promocionarse, etc. Pero es un problema, yo creo que general. Yo he sido diputado en la primera legislatura y en la segunda, y tengo que decir efectivamente que aprendí mucho oyendo, claro. Fue la época de la construcción constitucional. Se discutieron todas las leyes fundamentales y se discutieron los estatutos. Entonces aquello fue algo para mí muy ilustrativo, ¿no? Lo que sí hay, a mi juicio, es algo que no es verdad. Ese espíritu de diálogo, de concordia, fue en la construcción del desarrollo constitucional. Luego el enfrentamiento, al menos en mi experiencia, era muy alto. Lo que pasa es que había mucha estabilidad, porque entre los dos grandes partidos sumaban, lo que decía anteriormente, 2/3 sobrados de la Cámara, ¿no? Lo que han sumado siempre. Claro, el primer gran acuerdo, porque cuando se habla hubo muchos acuerdos, no es verdad. El primer gran acuerdo, que el acuerdo sobre las pensiones, en el año 1995. Ese es el primer gran acuerdo. Porque un partido que va a entrar, que es el Partido Popular, que creía que en el 96 iba a sacar un resultado más amplio del que sacó, luego sacó mayoría absoluta en el 2000, ¿no? Pues aquel partido estaba interesado en pacificar un tema muy vidrioso, muy duro, muy difícil, como es la estabilidad financiera de las pensiones, el mantenimiento del poder adquisitivo, y el Partido Socialista también, que estaba en un momento crepuscular, pues fue favorable, ¿no? Y entonces se fragó aquel gran acuerdo sobre pensiones, que tiene muchísimo valor. Es poco valorado, pero tiene muchísimo valor, porque no hay algo de esta naturaleza en Europa que yo conozco. Y de estos temas creo que sí, al menos conozco algo. Entonces, eso lo primero. Y luego, pues efectivamente, pues ha habido una caída general, porque ya el debate político no le interesa a nadie. Pero no es un problema de la política, es un problema de la sociedad. O interesa mucho un tipo de debate político. Yo veo algunas veces por la mañana, por la noche, algunos de estos programas que hay en la televisión, los tertulianos, etcétera. Yo no encuentro, yo también formo parte de eso. Yo voy porque me llaman, yo no soy tertuliano, ni tengo relación con la cadena con la que voy, pero voy, tal, opino. Es prácticamente imposible desarrollar una idea, prácticamente imposible. Incluso hay temas que se incorporan en la rejilla y van quedando para atrás, y luego nunca se tratan. Yo creo que, lo digo honestamente, yo creo que ese es un mal que adolece toda la sociedad. Y si tú no le exiges desde la sociedad a los políticos que se responsabilicen más, que argumenten mejor, etcétera, pues se dejan caer, ¿no? Es lo mismo que con esto termino, es el asunto de los jóvenes, ¿no? Yo suelo ir a universidades, hace poco estuve con 12 ya doctores, con trabajo además, hace pocos días. He estado en la universidad con gente de tercero y tal, y a mí me molesta muchísimo cuando dicen, es que vamos a vivir peor que nosotros. Es que hay una serie de elementos de calidad democrática, de calidad en la convivencia, de calidad en la palabra, de confianza en los proyectos. Yo le suelo decir, eso lo dirás tú. Tú sabes que el único dato cierto que hay, que mi abuelo vivía muy mal. Lo de mi abuelo ya no tiene solución. Mi abuelo vivía muy mal. Y en mi familia, pues vivíamos con mucha estrechez, luego fuimos progresando. Pero que tú vas a vivir peor, eso dependerá de ti. Lo suelo comentar así, ese sentido de la utilidad, de que cada cual aportemos, etc. Digamos, hay una sociedad que exige poco a sus representantes, a mi juicio. Exige poco en la argumentación.
puede exigir mucho, es decir, oye, no sé, 30 horas en vez de 40, etcétera. Pero digo, en la elaboración de las propuestas, en la seriedad de las propuestas, en la mirada de luces largas, todo lo queremos ya, ahora y al 100%, ¿no? Y ese es uno de los elementos que se refleja en todos los sitios, y al final los políticos, los sindicalistas, ¿qué son? El reflejo de la sociedad en la que viven. Son el reflejo, bueno, malo, regular. Bueno, aquí nos fijan hasta las 8:30, ¿no? para alargar el acto. Muchísimas gracias a María Ángeles, a Teresa y a Cándido, y a todos los socios que reiteradamente nos acompañáis. También los que no seáis socios, estáis invitados, por supuesto, estáis invitados a incorporar. Estamos ahora en plena fase de expansión social. Incluso si no lo queréis dejar para mañana, tenéis aquí una hoja y se la podéis entregar a Arturo, porque estamos en esa fase también. Deciros que hoy es el segundo acto que hacemos, Sociedad Civil Catalana. Esta mañana hemos presentado el informe sobre la educación en Cataluña. 2 puntos: un modelo de fracaso, discriminación e injusticia social. Y eso lo hemos demostrado con un análisis, un informe que nos ha costado 2 o 3 años, en profundidad con los informes PISA, informes PIRLS, desde el 2002 al 2023, y podemos confirmar que el título refleja una realidad estudiada con ese análisis. Y básicamente, aparte de analizar y decir, de exponer ese título, hemos hecho una serie de propuestas, entre ellas que igual que Josep Benet en 1977 nos dijo que el franquismo havia hecho un crimen con que los niños en Catalunya no poguessin estudiar amb la seva llengua materna, y en cambio ahora torturan a los niños castellano hablantes que no pueden estudiar en su lengua materna. Es decir, está comprobadísimo que el aprendizaje en lengua materna es mucho más efectivo y eficiente, y no planteamos una doble línea, que ese es un error hecho en el País Vasco, que hoy en día ya segregan a los castellanos que han elegido toda su vida eso. No decimos. También decimos que la alta inspección del Estado funciona en Cataluña. No funciona, hay 2 o 3 personas y no hacen su labor. También decimos que haya evaluaciones externas, porque la gente no sabe lo que le ocurre a los niños, lo que aprenden en la escuela, porque no se hacen evaluaciones externas. Y tampoco tenemos unos currículums que, con la idea de la línea de competencias, pues en Cataluña se ha diluido un poco la exigencia, y se dan cuenta que los niños no les importa suspender, no se repite porque no interesa. Es decir, los niños catalanes son los que tienen los resultados más bajos en PISA desde hace 12 años. Y una comunidad como la catalana, que es de las más ricas, más avanzadas, tenemos unos resultados muy malos. Y esto es un modelo de fracaso, y es lo que hemos dicho. Intentaremos presentárselo al presidente de la Generalitat, a la consellera de Educación y a quien haga falta, y a los líderes sindicales, no solamente UGT y comisiones, sino también el de la USTEC, que es el sindicato mayoritario nacionalista, que han tenido un sesgo de selección de profesorado nacionalista desde hace un montón de años. Para vuestra información, simplemente muchísimas gracias, aquí lo dejamos y muchas gracias. Venga.